Hola, buenas tardes a todos. Hice este corto video para mostrarles un poco sobre las mediciones en Avisoft y que puedan hacer el taller derivado de esta explicación. Bueno, lo primero que vemos cuando abrimos Avisoft es esta ventana que es la vista preliminar y contiene básicamente la parte de abajo donde tenemos un espectrograma y la parte de arriba donde tenemos una gráfica de presión versus tiempo. Entonces es como un espectro de poder. Entonces cada una de estas líneas verticales lo que nos está mostrando es que ahí ocurre un sonido. El sonido que está abierto aquí es uno de los del taller que es de las ranas dendrobátides. Entonces, como pueden apreciar, es un sonido muy simple, es un tono, una sola nota que se repite de una manera casi estereotípica. Recuerden que ustedes pueden cambiar los parámetros de la ventana haciendo clic aquí en Analyze y ahí pueden cambiar los parámetros de la vista previa. Lo primero que deben hacer es hacer un zoom. Entonces, si ustedes hacen una selección en la ventana y luego hacen doble clic, eso los va a llevar inmediatamente a hacer zoom. En estos comandos que están aquí pueden hacer zoom in y zoom out de a pocos o completamente volver atrás en la ventana previa. Entonces, como ven, aquí se ve con más detalle cómo hay aquí variación en presión y eso está reflejado aquí en el espectrograma donde tenemos la nota continua. Entonces, si ustedes hacen su espectrograma, recuerden que eso lo que hacen es, puede ser sobre esta selección o hacen una selección más pequeña como deseen y pueden hacer clic en este botón que es el de hacer el espectrograma o lo pueden hacer a través de Analyze donde encontrarán la opción de crear el espectrograma. Entonces crean su espectrograma y en algunos casos aparece esto automáticamente donde podemos ver, en este caso hay unas medidas, vemos aquí una tabla, pero sobre eso vamos a ir más tarde cuando hagamos las claridades al respecto. Entonces aquí vemos nuestro espectrograma, este es tiempo, así como nos lo explicó Laura la semana pasada, aquí tenemos frecuencia y aquí en esta gráfica vemos nuevamente variación en presión y esta línea negra es nuestra línea del umbral o del threshold, que en este caso está en menos 45 decibeles. Noten que esta escala de color coincide con el color aquí de las notas, no se ve bien por las líneas rojas que está marcando la selección que tiene actualmente y la idea es que uno podría seleccionar ese threshold basado en la coloración. Bueno, lo primero que deberíamos hacer es usar un filtro sobre el espectrograma que nos permite definir un poco mejor em, nuestra señal. Entonces, para eso utilizo algo que se llama el Cutoff Frequencies y ese lo encuentro a través de Display y en Display le hago clic en Cutoff Frequencies y él me va a mostrar esto. Este es un filtro de ancho de banda donde básicamente yo le doy un rango de frecuencias en el cual quiero visualizar. Entonces, en este caso, cuando lo abrí estaba en 1 y 7 y eso quiere decir que puedo ver la señal que esté ubicado entre 1 y 7 kHz. Miren que por debajo de 1 veo una línea negra, eso quiere decir que ahí se realizó un corte. Si comparamos con la imagen inicial donde veíamos nuestro espectrograma en la vista previa, miren que aquí hay una gran zona de ruido y miren que la señal empieza por encima de los 3 kHz. Entonces uno podría aplicar un filtro a este nivel de 2 kHz
y eliminar este ruido de fondo para poder hacer las mediciones más fácilmente. Eso se hace con el objetivo de que las mediciones se hagan mucho más fáciles. Entonces, tiene dos valores, un high pass y un low pass, y básicamente lo que quiere decir es el high pass, déjeme pasar de ahí para arriba, y el low pass, déjeme pasar de ahí para abajo. Entonces le defino un rango con la frecuencia mínima, esta, y la frecuencia máxima, esta, que yo quiero visualizar en mi espectrograma para poder hacer los análisis. Entonces en este caso le vamos a poner entre 2 y 7, y miren que al ponerle 2 y 7 es mayor el corte aquí, no corta mi señal porque recuerden que está por encima de los 3 kHz, y eso facilita la visualización. Bueno, entonces yendo un poco atrás, vamos a hablar de los umbrales. ¿Qué son los umbrales? De eso hemos hablado un poco y no hemos concretado lo suficiente. En este caso, los umbrales, que recuerden que está en esta parte de nuestro panel de la configuración de medidas automáticas. Este panel lo obtienen con control R, recuerden, control R, o si no, a través de Tools, y ahí encuentran el menú para la configuración de las medidas automáticas, y aquí está la separación de los elementos. Entonces la separación de los elementos se puede hacer de distintas maneras usando distintos umbrales o de forma interactiva, pero la forma interactiva es para la versión paga. Aquí vamos a usar un umbral, que es una muy buena manera. Entonces, un umbral, ¿qué es? Básicamente es cuando nosotros le decimos al programa, a Avisoft, hágame una detección de señales por encima de cierto nivel de señal. Eso quiere decir que si yo le pongo el umbral en un punto determinado, él va a encontrar todos los sonidos que estén por encima de ese umbral. Entonces este ejemplo es muy interesante porque aquí tenemos esta línea que es el umbral que hemos puesto, y tengo cuatro señales, perdón, y de esas cuatro señales hay tres que detecta y hay una señal que no detecta. Y no detecta simplemente porque su nivel de amplitud es más bajo del umbral que yo puse. Entonces, para poder detectar esta señal, yo tendría que llevar el umbral más abajo y poder verlo. Entonces, eso lo visualizo así en el espectrograma. Aquí estaría viendo mis señales y este sería el umbral. Y miren que cada vez que aparece una nota, simplemente se levanta en amplitud aquí, y la idea es que yo pueda determinar dónde coloco el umbral para poder seleccionar esas señales. Eso quiere decir que cuando yo trazo esta línea, quiere decir que en este punto inicia la selección y en este punto termina la selección. Esto que se ve aquí debajo, esto es ruido de fondo y es algo que yo no quiero. Entonces, si yo pongo mi umbral muy debajo, simplemente puedo coger esto que se convierte en ruido de fondo. Entonces, por eso el umbral es tan importante, porque me permite hacer una selección automática de las señales basadas en su nivel de amplitud. Entonces, cuando yo utilizo un umbral de detección, básicamente lo que yo le digo es, voy a trazar una línea a cierto nivel de amplitud y voy a seleccionar de ahí para arriba. ¿Cómo hago esa selección? Simplemente puedo observar cómo están mis señales, puedo usar la gráfica de color donde determino cuál es la amplitud de mis señales y así poder hacer la selección. Hay una característica que puedo utilizar en la selección con un solo umbral, y es que lo haga relativo al máximo. Cuando yo le digo que lo haga relativo al máximo, lo que hace el programa es identificar cuál es la máxima amplitud, y de esa máxima amplitud él simplemente se mueve en el umbral que yo le establecí y me hace una selección. Eso puede ser interesante en algunos casos. Uno siempre tiene que observar cuál es el que más facilita la detección. Y otro que quería mostrarle acerca de los umbrales es cuando se usan dos umbrales de detección, y es que en el primero él simplemente me hace la selección de las señales, y en el segundo él me indica dónde inicia y dónde termina de hacer la medición. Entonces establece como un umbral del máximo y
sitúa ese máximo en cada una de las señales y luego el rango que se le estableció y indica dónde se hace la medición. Bueno, entonces volviendo a esta parte, digamos que ya hemos situado nuestros umbrales, aquí no se ve, pero la idea sería seleccionar estos picos claramente que me permitirían seleccionar las señales que yo quiero analizar y vamos a ir ya hicimos los filtros, vamos a ir a la localización de las señales. Entonces, aquí digamos que se aplicó el umbral, entonces ya tenemos una selección como tal, tenemos nuestras señales seleccionadas y ahora lo que quiero decirle es que quiero medir. Entonces, recuerden que el que quiero medir estaría basado aquí en los parámetros basados en el espectro y aquí quiero medir básicamente las frecuencias pico, la mínima o la máxima, el ancho de banda y la entropía. Eh, También aquí es interesante, bueno, aquí tengo los parámetros temporales y es interesante también dónde voy a localizar mi medida. Entonces tengo distintos puntos donde lo puedo hacer. Recuerden que eso lo habíamos conversado también. Estas, por ejemplo, son temporales, por decirlo así. Esto es al inicio del elemento, al final del elemento, en el centro del elemento. Y algo que me gusta a mí es en la máxima amplitud. Entonces, cuando yo le digo que lo haga en la máxima amplitud, él localiza dónde está la mayor amplitud del sonido y hace la medición allí. Luego tengo basadas en el espectro, en la media o en la máxima. Y luego aquí tengo donde hacer otras medidas como tal. Cuando yo selecciono mis medidas y le digo actualizar, él básicamente lo que me va a hacer es mostrarme la tabla de datos. Entonces miren que aquí tengo la tabla de datos con las medidas que seleccioné, unas medidas temporales, una medida grupal. Él considera todo esto como, bueno, considera los grupos como independientes porque no les di un rango para que me los agrupara estos. Y me tiene aquí las medidas de frecuencia que le di y la de entropía. Algo que es muy importante es, recuerden decirle que no limite a los decimales. Entonces eso lo hago por display. En display le doy clic y ahí aparece chuleado, limitar a los decimales. Entonces yo lo tengo que deschulear. Esto lo tengo que hacer siempre. Es una característica que no se guarda para poder que él me dé mayor variación en las medidas. Luego, cuando estoy aquí en la tabla de datos, simplemente lo que le digo es exportar y en exportar me aparecen distintas opciones y lo que le digo es copiar todos los valores. Cuando le digo copiar todos los valores los puedo pegar fácilmente en Excel. Entonces, ¿cuál es la tarea? La tarea básicamente es hacer mediciones basadas en espectro de mínimo 20 notas por cada una de las 3 grabaciones. Vamos a hacer estas medidas, las frecuencias pico, máxima, mínima, ancho de banda, la entropía, la duración y los breaks y vamos a hacer comparaciones estadísticas. Para eso podemos usar una ANOVA si los datos son normales o podemos hacer comparación de media no paramétrica en caso de que no tengan una distribución normal y podemos hacer un multivariado. Y vamos a presentar los resultados en tablas y gráficas y los van a discutir. Entonces eso era todo el taller, espero que la explicación haya sido lo suficientemente clara y nos vemos en clase para ver si tienen más dudas. Que estén bien. Adiós.